Hola, hola a todos chicos, ¿cómo están? Bueno, esperando que todos estén muy bien, esperando que hoy no nos falle el internet, por favor. Vamos a comenzar con uno de los componentes más bonitos de todos, que es la biología. Mi nombre es Laura Rodríguez Hola, yo soy Julie Moncada. y les vamos a dar inicio al componente de biología. Antes de comenzar, recuerden, puntajenacional.co para hacer todos los simulacros, las evaluaciones, una y otra y otra y otra. Recuerden que el aprendizaje es mejor cuando se repite una y otra y otra y otra y otra vez, y 1000 veces. Listo. Para dar un contexto más o menos de lo que es la prueba. A ver, el ICFES en su parte de ciencias naturales les va a evaluar lo que son las competencias en la parte de arriba y lo que son los componentes. Las competencias es lo que ustedes hacen. Entonces, que también indagan, que también explican un fenómeno, que también usan el conocimiento para resolver un problema, ¿sí? Y los componentes, bueno, entonces ya son las temáticas. La temática de hoy es biología y específicamente herencia. Listo. Entonces, como pudieron darse cuenta, son tres componentes. Como tenemos tres presentaciones, decidimos dividir cada componente en cada presentación. Entonces, hoy específicamente vamos a comenzar con uso comprensivo del conocimiento científico. Y los objetivos entonces de esta presentación de hoy es, primero, presentar la competencia uso comprensivo del conocimiento científico dentro de lo que son las pruebas. Enseñarles a ustedes cómo reconocer esas preguntas. Muchas veces ustedes están como leyendo una pregunta como, ay, no sé qué me están preguntando, para que la identifiquen y sepan qué es lo que les está preguntando esa pregunta, valga la redundancia. Objetivo número 2, exponer y desarrollar el tema herencia genética específicamente. Y objetivo número 3, vamos a practicar. Practique, practique. Recuerden que el aprendizaje se hace mejor, es mejor cuando uno lo hace una y otra y otra y otra y otra y 1000 veces, y las veces que sean necesarias. Bueno, Laura, tú nos ibas a comentar también cuáles son los temas que incluye este componente biológico. Ay, listo. Entonces, bueno, chicos, ¿se acuerdan que hace 8 días tuvimos pequeños problemitas con el internet y nos falló un poquitico? Entonces, hace 8 días era nuestra clase primera, como no la pudimos tener, entonces ahora, hoy es nuestra primera clase, de hoy en 8 es nuestra segunda clase, y el 1 de julio lo que vamos a hacer es que vamos a dar la última clase de biología, que sería Relaciones Ecológicas y Evolución, y después de eso vamos a dar la clase de CTS, o sea, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Entonces comencemos con la primera clase, que es herencia genética. Pero bueno, antes de comenzar, antes de comenzar, yo sé que muchos de ustedes vienen probablemente a caminar un montón o no sé si todavía hacen eso de que se quedan haciendo deportes, de pronto por la pandemia ya no tanto, pero bueno, muchos están cansados, nosotros venimos de trabajar mucho, 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 entonces vamos a relajarnos, ¿sí? Vamos a calmarnos. Primero vamos a respirar y vamos a soltar. Vamos a respirar y vamos a soltar. ¿Listo? Ahora, segundo, vamos a hacer una vuelta, movimientos circulares de la cabeza, vamos a dar una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Y finalmente vamos a hacer un estiramiento lateral, entonces, así. Y vamos a estirar. ¿Listo? Yo ya quedé apenas, Julie. No sé si tú, pero por mí ya podemos comenzar. Sí, sí, yo también lo necesitaba. Lo necesitaba. Listo. Dale. Listo. Bueno, entonces, hoy vamos a empezar con la competencia de uso comprensivo del conocimiento científico. Entonces, acá lo que vamos a mirar, o lo que mira esta competencia, es la capacidad para comprender y usar conceptos, teorías y modelos para solucionar problemas.
¿Listo? Además de eso, también evalúa la capacidad de establecer relaciones entre conceptos y conocimientos adquiridos y fenómenos que se observan con frecuencia. Entonces, lo que nos pide esta competencia son dos cosas. Primero, tenemos que identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza y relacionarlos con conceptos científicos. ¿Y qué es eso que debemos identificar específicamente? Entonces, lo que hay que identificar son características de los organismos, sus interrelaciones con otros y con los fenómenos que ocurren en los ecosistemas para comprender la dinámica de lo que está vivo. Y lo segundo que debemos hacer es asociar estas características de un fenómeno natural con conceptos preestablecidos en teorías para establecer relaciones. Estas relaciones se hacen entre los conceptos y los fenómenos biológicos para comprender su entorno. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la parte teórica. El tema, como ya les dijo Laura, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es el tema de la herencia genética. Entonces, la vez pasada les dije como, menos mal Laura nos hizo el estiramiento porque esto es un viaje mundial de la genética. Entonces van a ser muchos conceptos y solamente es un repaso superficial de todos estos conceptos para que ustedes luego en su trabajo individual los revisen a profundidad, pero con todos estos conceptos que les damos hoy pueden responder muchísimas preguntas, van a ver que van a salir muchas con respecto a genética. Entonces empecemos. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué o tienen amigos a los que les pasa o ustedes mismos? ¿Por qué razón esos ojos claros en nuestros amigos o en nuestros primos no se heredan de los papás, sino de los abuelos? No sé, Laura, si conozcas a alguien a quien le pase esto. Sí, yo tenía una amiga que era más bien como maluquita. No, mentira, no, con mucho cariño para mi amiga. Pero su abuela tenía unos ojos divinos, 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 como verdes, claritos. Y el hermano sacó esos mismos ojos y ella siempre decía, ¿por qué? Y ella, sí, sus ojos cafecitos, los normales, y su hermano sí, todo hermoso. Bueno, esa explicación, una vez entendemos genética o las bases de la genética, podemos entender cuáles son las razones por qué algunas de estas características tienden a saltarse una generación. Entonces, bueno, esto es solamente para engancharnos con lo que es la genética. La genética realmente genera muchísimas preguntas de diferentes tipos. Entonces, empecemos a entender los conceptos. Empecemos con ¿qué es el ADN? Entonces, el ADN es la molécula que trae todas las instrucciones que son necesarias para que un organismo se desarrolle, viva y se reproduzca. Entonces, es como las instrucciones para hacer una receta en la cocina. Aquí es donde está toda la información que se debe seguir paso a paso para poder llevar a cabo todos estos procesos en los organismos. Entonces, pero ¿dónde se encuentran esta información? Entonces, acá quiero que hagamos un zoom del cuerpo, primero nuestro cuerpo, vamos a adentrarnos y vamos a llegar a la célula, que es un tema que ustedes también deben repasar mucho, todos deben estar muy familiarizados con la célula, y entramos un poquito más a la célula hasta llegar al núcleo, y en el núcleo es donde se encuentran los cromosomas. Bueno, ahora alguien puede estar diciendo, ¿qué pasa con las células que no tienen núcleo? Entonces, cuando no hay núcleo, están en el centro de la célula, en cromosomas, que son unos paquetes organizados de ADN. Entonces, diferentes especies... Ay, perdóname, Julie, como las células de la sangre, ¿cierto? Tengo entendido que esas no tienen núcleo. Esas no tienen núcleo, no. Ok. Bueno, entonces, diferentes organismos tienen diferentes números de cromosomas, pero entonces para esta clase nos vamos a enfocar en los humanos, ¿vale? Entonces, tal vez ustedes ya lo sepan, los humanos tenemos 46 cromosomas y 23 de esos cromosomas vienen de nuestra mamá y 23 vienen de nuestro papá. Entonces, siempre obtenemos mitad y mitad de información genética de nuestros padres. Ahora nos vamos a mover al concepto de genes y alelos. Los genes son la unidad básica de la herencia y todo esto ya es ubicado en los cromosomas, ¿no? Vamos una cosa tras otra. Estamos ahí en el cromosoma y ahí se encuentran los genes. Y el alelo es solamente una de las formas de un gen.
pueden haber 2 alelos o incluso en muchos casos más alelos. Entonces, son las variaciones de los genes. Genes tenemos para el color del pelo, para el tipo de la sangre, para el color de los ojos, o como les decía la vez pasada, el hecho de que algunos de nosotros tenemos el índice más largo que el dedo anular. Todo eso está codificado en nuestros genes. Y pues los alelos vienen de a pares, ¿no? Nuestra información genética, como ya vieron, viene uno de nuestra mamá y uno de nuestro papá. Entonces acá nos faltaba esa. Gracias, Laura. Ya nos completaste todo el combo genético. Bien, después de esto, ya hablando, ya sabiendo lo que es un alelo, entonces vamos a hablar del concepto de dominancia y recesividad. Entonces, esto es, digamos que es fácil de intuir lo que es la dominancia, ¿no? Uno piensa en fortaleza. Entonces, recibimos un alelo de mamá, uno de papá, y hay unos alelos que son dominantes, es decir, que son fuertes, que siempre se expresan cuando estén presentes. Así estén acompañados de uno recesivo, siempre se van a expresar. Y pues los recesivos se expresan únicamente si hay 2 copias de recesivo, digamos que pues son más débiles. ¿Listo? Okay. Entonces, hoy vamos a hablar de otro ejemplo de dominancia y recesividad. La vez pasada hablamos de la capacidad de doblar la lengua en U. Hicimos Sí, que vimos que yo baila, que Sí. yo no soy capaz, mientras que tú sí. Exacto. Entonces hoy vamos a mirar el primero, el que se llama pico de viuda, que también es algo que está codificado en nuestros genes. Es un crecimiento, por eso les puse a Drácula, porque es como muy tradicionalmente nos muestran a Drácula con ese crecimiento de la línea del cabello como un pico, en forma de pico. Y esa es la presencia de ese pico es dominante. ¿Tú la tienes? Ah, sí. ¿Sí la tengo? No Yo sé. creo que no. No, yo tampoco la Creo que tengo. no. Entonces, bueno, cuéntenos ustedes quién la tiene y quién no. Entonces, acá les queda en esta diapositiva la tarea de nuevo para que busquen como que busquen con sus familias, con sus amigos, como quien tiene este carácter y los otros de la lista, dominante o recesivo. Listo. Después de hablar de dominancia y recesividad, quisiera que entendiéramos lo que es un cigoto. Entonces, otros conceptos para repasar. Meiosis, ese es el proceso de producción de células sexuales. Entonces, en este proceso vemos que está meiosis de la mujer y del hombre, cada uno produce su célula, las mujeres producen los óvulos, los hombres los espermatozoides. Noten en este dibujo que cada una de estas células tiene 23 cromosomas. Obviamente ahí está partido por la mitad porque luego se van a juntar para formar lo que se llama el cigoto y tienen que producir un organismo, un individuo con 46 cromosomas. ¿Listo? Entonces, el cigoto es el resultado de la fertilización. Listo, entonces, la próxima diapositiva nos muestra la unión de un cigoto femenino de una célula sexual femenina con una masculina, cada una llevando un alelo para que tengamos una mejor idea de cómo funciona. Entonces vamos a seguir usando la letra B. Entonces, el óvulo está llevando un alelo dominante y el espermatozoide está llevando un alelo recesivo. Ahora, cuando se juntan después de la fertilización, el cigoto va a tener uno dominante y uno recesivo, y como ya dijimos anteriormente, el dominante es el fuerte y siempre se va a expresar. ¿Listo? Entonces, ahora, después de saber qué es un cigoto, podemos hablar de homocigosidad y heterocigosidad. Entonces, enfoquémonos en la raíz de la palabra, homocigoto y heterocigoto. Homo significa igual y hetero significa diferente. Entonces, todos estos cigotos tienen diferentes posibilidades de codificar. Entonces, homocigoto es cuando tienen las mismas letras. Puede ser 2 mayúsculas o 2 minúsculas y puede ser una A, una B, depende de lo que estemos utilizando nosotros en ese momento. Y el heterocigoto tendría una A mayúscula y una A minúscula, una B minúscula, una B mayúscula, cualquier combinación que sea diferente. Entonces, por eso es heterocigoto. Okay. Entonces, ahí les muestran unos ejemplos de cómo sería. Después de esto vamos a hablar de fenotipo y genotipo, súper importante. Seguramente les van a salir preguntas sobre esto. Entonces, empecemos con fenotipo. Fenotipo es
digamos que lo más chévere porque es lo que podemos ver. Entonces, de una podemos saber cómo la información que los genes de esa persona trae por su físico. Entonces, acá tenemos un ejemplo muy claro que es, hay personas que tienen el pelo rojo, negro o rubio, y esa es como la expresión de sus genes. Es el fenotipo, lo podemos ver. Por otro lado, el genotipo es el código, no lo podemos ver. Es lo que está codificando para eso que podemos ver. Entonces, la vez pasada les hablamos de esto también, que Laura tiene como un tip para que se aprendan esto, no lo olviden nunca. Ajá, sí, no se olviden. Entonces, F de fenotipo, que es el físico, o sea, F con F, de fenotipo y físico, que se puede ver. Y genotipo, G con G, del genio. Ustedes no ven el genio de una persona, ustedes ven una persona lo más de linda y la conocen y de repente es súper mal geniada, mejor dicho, no se le puede hablar. Entonces, el genio no se puede ver así como el genotipo. Así me lo aprendí yo. Bueno, espero que les sirva. Listo, empezamos ahora con esta herramienta que seguramente todos la han utilizado en algún momento. Es muy chévere, a mí me gustan mucho los cuadros de Punnett y son unos diagramas que sirven para realizar cruces genéticos. Entonces acá les muestro uno muy sencillo y les quiero mostrar cómo se organiza. Entonces, primero se pueden poner en un lado los gametos paternos, entonces ahí se separan los alelos del papá y en el otro lado se separan los alelos de la mamá y en el medio pues están los resultados de ese cruce, la descendencia. Pero Julie, no necesariamente tienen que ir arriba los paternos y abajo los maternos, ¿cierto? No, no importa, pueden ir en cualquiera de los dos lados. El orden de los factores no altera el producto. Listo. Entonces, en cuanto a la descendencia específicamente, muestra todos los tipos posibles de descendientes que podrían producirse, las probabilidades de obtener cada uno de estos. Entonces, acá en este ejemplo muestran la probabilidad, vamos a familiarizarnos con lo que hemos aprendido hasta este momento. Entonces, la probabilidad de tener un homocigoto dominante sería de 25% o un cuarto. La probabilidad de tener un heterocigoto sería el 50%. Y la probabilidad de obtener un homocigoto recesivo sería el otro 25% o un cuarto. Pero si entienden por qué está pasando esto, ¿cierto? 25% porque es 1/4, 50% porque es 2/4 y el 25% porque también es 1/4. Exacto, así es. Entonces, bueno, evidentemente tenemos que pasar muy rápidamente sobre y revisar un poco el tema de los experimentos de Mendel porque no hay genética clásica sin los experimentos de Mendel. Entonces, tal vez ustedes recuerden que el modelo que utilizó Mendel para estudiar la herencia fue la planta de arvejas. Entonces, él cogió, hizo muchos cruces y tuvo en cuenta 7 características diferentes. Entonces, estas características tenían que ver con la semilla, con la flor, con la vaina, con la ubicación de la flor y con el tamaño. Entonces, él empezó a hacer cruces de una sola característica o cruces de 2 características. Hizo muchísimos cruces de diferentes características. Bien, entonces, a partir de estos experimentos, que vamos a ver el primer ejemplo muy sencillo de un cruce que se llama un cruce monohíbrido, es decir, nos vamos a enfocar en solamente una característica que es el color de la flor. Eso lo vemos en la siguiente diapositiva. O sea, Mendel tuvo como un cultivo de arveja y se puso a Sí, estudiar las arvejas. sí, y entonces él iba con un pincel y las polinizaba como él quería. En la naturaleza eso se hace al azar, ¿no? Las abejas, los murciélagos Ajá. que hacen este trabajo, los micos, pero pues él hizo, si todos han estudiado el método científico, él hizo todo en un ambiente muy controlado, entonces él sabía quién se cruzaba con quién. Entonces, Claro. vamos a la siguiente diapositiva, donde está el cruce monohíbrido. Entonces, vamos a enfocarnos solamente en una característica acá. Vamos a cruzar 2 plantas con unas características puras, como las se llamaban entonces, o como las llamaba Mendel, que teniendo en cuenta el color de la flor. Entonces, vamos a cruzar una flor que es pura morada y pura blanca. Y esa se llama la generación P o la generación parental. Estos son como los nombres que ustedes van a encontrar cuando se habla de genética.
Estos nombres van apareciendo, Laura, a medida que tú le haces clic, porque tiene animación. Entonces, Ay, generación. perdóname. Sí, yo Listo. soy adicta a la animación, no puedo vivir sin ella. Sí me doy cuenta. Entonces, hacemos un cruce de una flor morada con una flor blanca y la filial 1, la generación F1, como ya tenemos en cuenta que el dominante es la mayúscula, entonces obviamente este cruce todas van a ser heterocigotas y fenotípicamente todas van a ser moradas. ¿Listo? Entonces ese fue el primer cruce, muy sencillo. Ahora, Listo. el cogió, Perdóname, tacho. Acuérdense que cuando Julie dice que fenotípicamente van a ser moradas y blancas es porque físicamente se van a ver de ambos colores. Entonces, esa es la cualidad de la heterocigosidad, que si mezclamos dos heterocigotos, es posible que en su descendencia vaya a aparecer uno que otro blanquito. Puede que la mayoría sean morados, pero ahí va a aparecer uno que otro blanquito. exacto, entonces ese fue el siguiente cruce que él hizo. Él cogió todos estos de la F1 que eran físicamente iguales, fenotípicamente iguales, y los cruzó, pero él sabía que estaba el genotipo detrás. Entonces iban a haber unas mezclas muy interesantes de los alelos. Y eso fue lo que se obtuvo en la filial 2, en la F2, como ustedes la encuentran usualmente. Entonces, acá está nuestro hermoso cuadro de Punnett que nos muestra específicamente el genotipo y el fenotipo de las flores. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, fenotípicamente habían 3 moradas y una blanca. Pues esas eran las probabilidades de descendencia. Entonces, ahí aparecen, esto tendrían que repasarlo, lo quiero dejar acá para que lo tengan en cuenta. Las proporciones genotípicas son diferentes a las proporciones fenotípicas. Evidentemente, como pueden ver acá, aquí hay 3 de un fenotipo y una de otro fenotipo, pero genotípicamente esas moradas son diferentes entre sí. Entonces, esa proporción genotípica es de un homocigoto dominante, 2 heterocigotos y un homocigoto recesivo. ¿Listo? Entonces, luego, pues obviamente Mendel siguió y pues Y se puso obviamente pesado. se puso, se puso a mezclar muchas cosas. Estos se pueden hacer cruces pues más grandes. Vamos a seguir con el cruce dihíbrido, entonces cogió 2 características de la tablita que les digo. Pueden ser cualquiera, puede ser color de la flor o la que más encontramos en los libros es la forma de la semilla y el color de la semilla. Entonces, si la semilla es redonda o rugosa y si la semilla es verde o amarilla. Entonces, esto lo vamos a mirar muy por encima. Entonces, ya sabemos que se cruzaron unas puras en la parental, en la F1, como aparece ahí, hay un cruce de heterocigoto, y bueno, es un cuadro de Punnett ya más grande que nos toca mirar con mucho cuidado cuáles serían los genotipos, cuáles serían los fenotipos, pero pues siguen las mismas leyes. Entonces ahí aparece, cuando le haces clic, aparecen las proporciones fenotípicas y genotípicas de un cruce híbrido. Esto se cumple siempre, no importa la característica de la que estemos hablando. ¿Listo? Ok, Entonces, entonces, Julie, para analizar este cuadro de Punnett tan grandote, como es dihíbrido, entiendo que tiene 2 características. Entonces, ahí ya nos tocaría hacer el análisis como arveja de color verde y textura rugosa. Tan. exacto. Exacto, hay muchos más fenotipos y hay muchos más genotipos. Entonces, fenotípicamente no estamos hablando de una flor morada y una flor blanca, ya estamos hablando de una flor morada con semilla rugosa o el ejemplo que tú nos diste. Entonces, ahí, si son más características, pues hay que tener más cuidado porque son más, pues hay más información. Entonces, a partir de todos estos cruces es que vienen las famosas leyes de Mendel. Las leyes de Mendel, pues que también no las vamos a abordar ahorita una a una, pero pues en general la ley de la uniformidad, principio de segregación y la ley de transmisión independiente de los alelos. Esto es hay que echarle una leidita y repasar nuestros cuadros de Punnett y va a ser muy claro. ¿Listo? Y digamos esta introducción de conceptos que ya hicimos y ya va a ser muchísimo más claro. Listo, entonces, ahora, en genética hay que tener también conocimientos, con esta genética clásica, hay que tener conocimientos de probabilidad, ¿listo? Porque seguramente también les salen una que otra preguntita en la que tienen que hacer cuadros y hacer multiplicaciones o sumas de fracciones. Entonces,
Y Recordemos muy acá, por encima la regla del producto. Entonces, el producto se utiliza para ver eventos independientes X y Y de que ocurran ambos al mismo tiempo. Entonces, ahí dice probabilidad de X y por la probabilidad de Y, mientras que la regla de la suma es para eventos mutuamente excluyentes X y Y. La probabilidad de que P ocurra es una suma. Entonces, la probabilidad de X más la probabilidad de Y. Yo sé que esto... eventos mutuamente excluyentes, Julie, ¿nos recuerdas, porfa? Sí, entonces en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo, porque yo sé que esto ahorita es como, yo les dije, esto era un tour mundial de la genética y es mucha información. Entonces vamos a ver un ejemplo. La regla del producto, entonces, en un cuadro de Punnett sencillo, una pregunta sería como el cruce entre en un cruce entre dos heterocigotos, ¿cuál es la probabilidad de obtener un individuo homocigoto recesivo? Entonces vamos a hacer, mostramos el cuadro y sería una probabilidad de que, ojo acá, entonces, para que haya un homocigoto recesivo, necesitamos que un alelo recesivo venga de mamá y un alelo recesivo venga de papá. Entonces acá tenemos que multiplicar esas probabilidades. Entonces la probabilidad de que venga un alelo de mamá y uno de papá es de 1/2 y 1/2, porque yo les había mostrado dónde están los alelos paternos, entonces hay uno en la izquierda y uno en la parte de arriba, entonces por eso acá estamos haciendo una multiplicación. Ahora, un ejemplo con un cuadro de Punnett sencillo, un cruce monohíbrido, de la suma, sería en el cruce también de dos heterocigotos, ¿cuál es la probabilidad de obtener un fenotipo dominante? Entonces acá estamos mirando que un fenotipo dominante puede ser, hay tres, ¿no? El homocigoto dominante y los dos heterocigotos. Entonces en este caso tenemos que sumar cada uno de estos para obtener, recuerden, fenotipo, no genotipo. Entonces, que físicamente se muestre la característica dominante. Entonces, de nuevo, esto hay que repasarlo un poquito y hacer unos ejercicios, pero acá estamos como refrescando estas ideas. Bueno, ya después de esto también se van a encontrar con preguntas que les muestran pedigrís y les hablan de diferentes tipos de herencia, de enfermedades, herencias dominantes o recesivas ligadas al sexo. Tal vez ustedes ya vieron esto también, este tema, en sus clases en el colegio. Entonces acá solamente queremos dejarles esta guía para que se acuerden de cómo se monta un pedigrí, cuáles son los símbolos para masculino, femenino, las flechas que muestran cuál es el individuo que estamos analizando, el probando que llaman, cuáles son los individuos afectados, cuáles son los individuos que son portadores de un alelo, digamos, de una enfermedad que no la muestran, pero la están llevando en su información genética. ¿Listo? Después de los pedigrís, ya vamos a dar un salto en el tiempo enorme que viene la genética molecular. Esto pasa después de unos 97 años, después de la publicación de los resultados de Mendel, de los estudios de Mendel, ya pues son estudios a nivel molecular. Entonces, retomemos el ADN, acá hablamos un poquito más de él. El ADN está compuesto de un grupo fosfato, de un azúcar y una base nitrogenada. Algo súper importante, y fijo les va a salir. Cuando se mira el ADN, ustedes van a notar que siempre estas bases nitrogenadas son complementarias entre sí. Entonces, el AT va a estar en pareja, el A va a estar en pareja con T y la C va a estar en pareja con la G, siempre. O sea, si ustedes ven una A con G, en una pregunta es como, uy, un momento, eso está mal. Esa no es la opción. Entonces, solamente apréndanse esto de memoria, tengan en cuenta que siempre esta es la manera como se unen en el ADN. ¿Listo? Ahora hablemos un poquito sobre los principios básicos de la biología molecular. Entonces, seguimos hablando del ADN y el proceso por el cual el ADN se copia a sí mismo se llama la replicación. Hay que repasarlo. Hay que repasar la transcripción, que es como el ADN se convierte en ARN, y finalmente el proceso de traducción, que es cuando el ARN finalmente se vuelve proteínas. ¿Listo?
Y aquí, específicamente en el tema de traducción, va a salir otra herramienta que es como muy usual que aparezca en las preguntas, que es el código genético. Recuerden que el código genético está en este paso de ARN a proteína. Entonces, acá les mostramos, yo sé que todos lo están viendo y están diciendo como, ah, sí, claro, sí, yo tuve que hacer ejercicios utilizando la tablita. Entonces, aprendan a usar la tabla, familiarícense con ella, tengan en cuenta cuáles son los codones de inicio, cuáles son los codones de terminación, y pues la idea es que miremos algunas preguntas que usen el código genético. ¿Listo? A mí ese tema me encantaba mucho, mucho utilizar la tabla. Es que imagínense que de una molécula de ADN o ARN se convierte en una proteína, es que la proteína es todo nuestro cuerpo. O sea, las proteínas están en todo lado. Imagínense qué cosa tan chévere. O sea, piensen como biológicamente en su cuerpo lo que está pasando en estos momentos. Eso está pasando ahorita. Qué chévere, ¿no? Sí, Pero bueno, es listo. hermoso, la genética es hermosa. Entonces, Ajá, sí, nos es ibas bien a bacano. contar cómo, qué es lo que vamos a hacer ahora. Listo. Ahora que el Internet nos permitió ver toda la parte teórica, Gracias. vamos a continuar con los ejercicios. Vamos a ponernos manos a la obra porque esto es una clase para darles tips en la prueba del saber, ¿no? Entonces, manos a la obra. Les vamos a dar unos tips de cómo identificar esta competencia específicamente. Entonces, comencemos. Vamos a nosotros darles los pasos de una sola pregunta y de ahí en adelante les toca a ustedes. ¿Ok? Listo. Pregunta número uno. Entonces, espera. Antes de empezar a leer, primero que todo. A ver, ¿cómo identificar, el primer tip, cómo identificar la competencia, uso comprensivo del conocimiento científico? Esta es una de las competencias más fáciles de identificar. ¿Y saben por qué? Porque ellos evalúan cuando ustedes saben usar el conocimiento, cuando resuelven problemas. ¿Ya? Cuando ustedes les ponen un problema, ahí están haciendo esa competencia, ahí están evaluando esa competencia. Entonces, ya desde el inicio del enunciado les dicen, Julián, un investigador de criminalística, miren, ya les están diciendo severo problema en el que está Julián o severo problema que está analizando Julián. O sea, ya ahí de entrada, ustedes saben que es esa competencia la que les está evaluando la prueba. ¿Ok? Listo. Continuemos. Listo. Julián, Entonces, si quieres, yo leo continúo. esta inicial Ah, y listo. ya luego les botas todas. Pero antes, Ah, bueno. Laura, yo sé que mi tarea era mirar el chat, pero resulta que estoy mirando acá mi YouTube y no estaba actualizado. Pero ya lo actualicé y vi una pregunta súper buena. Lo siento, Ay, sí, muchachos. La idea era como estar ahí súper pendientes de las cosas porque la vez pasada nos salieron un par de preguntas muy buenas. muy Y acá, chéveres. entonces, Andrés Leonardo Mateus Chinome nos dice, entonces, ¿por qué la monogamia genera fallos genéticos? Es una muy buena pregunta. Entonces, desgraciadamente no tenemos el tiempo para mirar ya a nivel de la enfermedad. Entonces, como ustedes pueden ver en, en las tablas de Punnett, en los cuadros de Punnett, perdón, esos alelos recesivos específicamente pueden generar enfermedad. Si estamos hablando de una enfermedad recesiva, de herencia recesiva, solamente un cuarto de ese cuadro, digamos la descendencia, un cuarto de probabilidades de que salga una persona enferma. Entonces, si en la población, digamos, en la población de Bogotá, está ese alelo y como ustedes pueden ver, el dominante es el que más se va a expresar. Para que se exprese ese recesivo, necesitamos juntar a dos personas que lo tengan. Entonces, si hay una reproducción aleatoria, bueno, pues es difícil que si es un alelo raro, que suelen ser los recesivos, también se les llaman alelos raros, se junten, ¿no? Porque es al azar. Pero si hay un ejemplo de endogamia, digamos, yo tengo un bebé con mi primo, resulta que nosotros tenemos muchas similitudes genéticas, entonces mi primo puede estar cargando ese alelo recesivo y yo también. Entonces, en este caso, las personas necesitan hacer consultas con un genetista para que un genetista les explique las probabilidades de que teniendo en cuenta que están
que son familiares, pues hay X probabilidad de que su hijo salga con esa enfermedad. Entonces, ese es el problema con la endogamia. Esta información genética que es muy rara y que está dando vueltas por la población, se junte y genere un fenotipo de una enfermedad. Entonces, Andrés Leonardo, esa es la respuesta a grandes rasgos. Bueno, creo que perdimos a Laura, todo iba tan bien. Esperemos un momentico a ver si nos pueden reconectar. En ese momento la idea era retomar con las preguntas. A ver qué nos dicen sobre la conexión. Bueno, entonces hagamos una cosa, ya que está acá súper actualizado mi chat, yo me quedo con ustedes y miramos algunas preguntas. La vez pasada me encantaron 2 preguntas para los que estaban con nosotros. Muy interesante. ¿Qué es el gameto? Buena. Entonces, no tengo la presentación, pero los gametos son otra manera, digamos que la manera técnica de decir las células sexuales. Bien, entonces tenemos los gametos femeninos, son el huevo, y el gameto femenino es el espermatozoide. Eso es lo que es un gameto. Ellos dos se juntan para formar el cigoto, como les muestran, como ustedes pueden revisar en la presentación de PowerPoint, y una vez ustedes ya tienen la clase grabada, van y lo miran más detalladamente. Entonces, exacto, si no se ve la diapositiva, es que lo que pasa es que Laura era la que estaba mostrando la presentación y se nos fue un momento. Entonces, bueno, acá hay una que dice, Angélica Botello, dicen que las razas más puras salen cuando, por ejemplo, 2 cachorros hermanos enlazan. Sí, claro. Entonces, si tenemos una raza pura, digamos de cachorros negros, vamos a tener esa idea. Todos van a ser homocigotos dominantes. Bueno, yo me voy a poner acá creativa, tengo mi tablero y vamos a solucionar porque la tecnología no nos puede limitar todo el tiempo. Entonces vamos a hacer un cruce de perritos negros. ¿Listo, perros? Sí, volviste, gracias. Yo estoy acá Hola. como tratando de... Solo nos falta la presentación para yo. Perdón, Tómate tu sabía que tiempo, no podíamos tómate el salir tiempo. invictos. La tecnología no nos da un respiro, ¿no? No, acá estamos haciendo un cruce con una pregunta que nos salió súper buena, que dice, dicen que las razas más puras salen cuando, por ejemplo, 2 cachorros hermanos se enlazan. Entonces, si son razas puras, realmente vienen 2 cachorros hermanos de color negro, entonces, digamos que son de color negro puro. Vamos a ver si funciona mi estrategia vieja escuela del tablero. Creo que ya casi va a salir. Entonces, negro, o sea, a ver, veamos. Sí, negro puro, con negro puro, pues no es muy difícil llegar a esa conclusión de que todos los bebecitos de ellos van a ser así. Entonces, es cierto con lo de las razas puras. Si ellos tienen el mismo genotipo, entonces no va a haber de dónde sacar otro color. Por eso cuando cruzan los perritos de razas puras, pues no hay otra posibilidad que salga esa raza pura, ese mismo color, digamos, porque no hay otro alelo. Listo. Ahora sí. Buenas preguntas, muchachos. Yo estoy acá en la tarea de... Listo. Listo. Acá tengo una, están solo en las células. Una Súper. buena. Es que tienen muchas preguntas. No me pongo a mirar el chat, si no, no terminamos nunca. Acá hay otra. Dice Ladies Andrea Suárez Sí, no, Salas. no terminamos. Profe, ¿los cromosomas están solo en las células sexuales? No, señora. Los cromosomas están en todas las células del cuerpo que producen tejidos. Sí, o sea, como no, digamos, es una excepción el ejemplo que nos dio Laura de los glóbulos rojos. Pero todas las células de nuestro cuerpo tienen todos los cromosomas, ¿vale? Ahora, los gametos, ya nos habían preguntado qué era un gameto. Los gametos tienen solo la mitad de la información.
Entonces, yo creo que te confundes un poquito porque sí hay un par de cromosomas sexuales. Entonces, las células sexuales femeninas llevan un cromosoma X y las células sexuales masculinas llevan un cromosoma Y. Pero como ustedes vieron en el dibujito de la diapositiva, ellos siempre se unen y nosotros tenemos un par de cromosomas sexuales. Pues todas las niñas tenemos XX y todos los niños tienen XY. Hay algunas enfermedades en las que cambian los números de cromosomas sexuales, pero no. Todas las células de nuestro cuerpo, a excepción de las sexuales, tienen 46 cromosomas. ¿Listo? Entonces, todas tienen cromosomas. Buena pregunta también. Listo, entonces vamos de una con la pregunta, ¿vale? Julián es un investigador de criminalística, es responsable de esclarecer un crimen. Durante la investigación, los oficiales de campo que le colaboran han encontrado restos de ADN del asesino justo en el lugar donde ocurrió el acontecimiento. Tras un intensivo proceso de análisis de la muestra, Julián llegó a la conclusión de que son 3 las personas sospechosas. Acá nos muestran una comparación de ADN de los sospechosos y del asesino. Y la pregunta es, Julián se basa en la complementariedad de las bases nitrogenadas que constituyen el ADN para encontrar rápidamente al asesino. ¿Cuál es el asesino? Entonces, en la siguiente diapositiva les voy a hablar paso a paso. Esta es la única pregunta en la que vamos a hacer este ejercicio. Entonces, Laura, ¿no te aparece uno a uno? Bueno, no, Julie, tengo acá los 3. Mis animaciones se perdieron. Listo. Número 1. Asegúrense de leer muy bien la pregunta. Ojo, muchachos, esto no es solo para esta competencia. De verdad se los digo porque a mí me ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado. El enunciado nos puede dar muchísimas claves y a veces por el afán de leer nos perdemos todos esos tips que tienen en el enunciado. Cuando yo hago exámenes para mis estudiantes, muchas veces les doy toda la información en el enunciado y con la información que les doy pueden responder una pregunta sin haberse memorizado muchas cosas. ¿Listo? Entonces, tip número 1, por favor, léanla bien. En este caso dice, Julián se basa en la complementariedad de las bases nitrogenadas. Eso ya nos da una idea. Segundo, identifiquen el fenómeno o los conceptos de los que se están hablando. Efectivamente, acá nos están hablando de la estructura del ADN y específicamente nos lo dice literalmente la pregunta, complementariedad entre las bases nitrogenadas, A, T, C, G siempre. Por ahí viene el chat, no vi el nombre de quien lo dijo, que hizo la aclaración de que esto es en el ADN y tiene razón. Y creo que, bueno, no sé si era una niña, bueno, en fin. Dijo que el ARN, las bases se complementan de una manera diferente. Entonces sí, tienen razón, lo vi en el chat. Hay que repasarlo, ¿listo? Pero acá estamos hablando del ADN. Y tercero, pues como nos dice la competencia, hay que establecer relaciones entre los conceptos y los fenómenos y el resto de la información que nos da la pregunta. Entonces, ojo, que en esta competencia necesitamos tener las cosas claras, haber estudiado los temas, estar familiarizados con ella. Entonces acá vamos a ver si funcionan mis animaciones. Siguiente diapositiva, porque está muy paso a paso la resolución. Entonces, listo, vamos. Bien, súper. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos información del ADN del asesino y tenemos 4 sospechosos. Tenemos en cuenta que existe la complementariedad. Entonces, el asesino tiene una C. Todo lo que no sea una G se puede descartar. Entonces, nunca se va a pegar con otro. Entonces, acá vamos a descartar uno. ¿Cuál es? El sospechoso número 1. Se va. Sí, se va el 1 porque tiene una C y C con C no van. Listo, entonces vamos a mirar así en cada una de las comparaciones. Entonces acá, por ejemplo, hay una G. ¿Cuál se va? Tiene que ser C obligatoriamente. Hay uno que está con una A, entonces ese también lo descartamos. El sospechoso número 3, nos quedamos con el sospechoso número 2 y el 4. Sí, entonces ahí para ayudarnos a enfocarnos en esas 2, si le das clic una vez, aparecen, bueno, 2 veces. Entonces, ahí, sí, yo sé, pero es que eso ayuda bastante, a mí me ayuda mucho a aprender los colores y las formas. Espero que a muchos de ustedes también les sirva esta metodología. Entonces, bueno, puedes dar clic de nuevo para mirar cuál estamos mirando. Entonces acá hay una T, solamente se puede juntar con una A.
Si hay algo que no sea una A, lo descartamos. O T con sea, T, T con T no va. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, la respuesta correcta para esta pregunta va a ser el sospechoso 2. a ver, ¿sí? Sí, muy bien. Sí. Sale como doble tu voz, Laura. Ok. Listo. Entonces, ojo con esos pasos. De nuevo, los invito a que revisen el PowerPoint y traten de tener en cuenta esto. Ya Laura nos va a botar preguntas hasta que se nos acabe el tiempo para aprovecharlas. Listo. Ahora sí les toca a ustedes. Julie, por favor, ¿me ayudas entonces con el chat a ver qué tan despiertos Sí, están estos sí, sí, chicos? sí. Estoy conectadísima. Listo. Entonces, ahora sí lo van a hacer ustedes. Yo solamente voy a leer la pregunta, les voy a dejar las opciones y vamos a ver en el chat entonces quién gana, quién pierde. ¿Listos? Listo. Vamos a seguir los pasos que nos acabo de decir Julie. Primero, ¿alguien se acuerda cuál era el paso número 1? A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, paso número 1, leer bien. Vamos a leer muy bien la pregunta. Sí, bien. Leopoldo tiene un cultivo de guisantes. Cuando lean guisantes, son las mismas arvejas. Tiene un cultivo de guisantes amarillos. Oigan, en una ocasión le venden unos guisantes verdes, de los cuales algunos, recuerden, algunos pueden salir amarillos. De ser así, podrá complementar el cultivo y tener mayor oferta de productos para los días de mercado. Sin embargo, Leopoldo le pregunta a su hijo Mariano si esto puede ser verdad. Mariano le propone al padre hacer un cruce de prueba para aclarar la situación. ¿Mm? ¿Cuál sería, pregunta, cuál sería el porcentaje de guisantes verdes y amarillos obtenido luego de realizarse el cruce? ¿Se acuerdan? La B de bombones, dicen acá. B de bombones, A, hay una D. Pero más que todo A y B, más que todo A y B es la que más se mueve. B, Ahí B, B, ve. B. Sí, B, B, B. Va ganando B. ¿Tú qué dices, Julie, con tu conocimiento gigantesco, con esa sapiencia que tienes tú? ¿Tú qué crees? Uy, es que está muy chiquita la diapositiva, mi computador. Ay, ¿no la alcanzas a leer? No. Bueno, entonces dice, opción número A, oigan. Opción A, 50-50, 50 amarillos, 50 verdes. Opción B, 25 amarillos, 75% verdes. Opción C, 75% amarillos y 25% verdes. Y opción D, 100% amarillos. Voten ya, por favor. Va ganando B. Veo A. Segundo lugar va A. De Y repente está ganó apareciendo una C. Está la apareciendo A. una C. Ganó la A. ¿Por La A. qué? Ajá, ganó la A. Hagamos el ejercicio. Sabemos que, ¿se acuerdan cuando yo les dije que si aparece por ahí en algún lado es porque lleva la información genética, es porque es un heterocigoto? Ok, entonces cuando se mezcló los guisantes amarillos recesivos con esta planta verde que le dieron al señor Leopoldo y lo cruzaron, perdón, este es el cuadro de Punnett. Entonces recuerden, cuando ustedes vean este tipo de preguntas que les están preguntando, valga la redundancia, que les están preguntando probabilidades, porcentajes, ustedes ya saben, cuadro de Punnett, que son bastantes. Por lo menos cuando yo hice el ICFES eran bastantes preguntas en las que hablaban de porcentajes y uno ahí inmediatamente, uno ya sabe, inmediatamente Punnett. Entonces, ahí, Laura, acá tienen señora. una buena pregunta. ¿Cómo se concluyó? Ángel Benítez pregunta, ¿cómo se concluyó que los amarillos eran recesivos? Buena Sí, pregunta. sí, está, y de hecho varias personas están haciendo la misma pregunta. Entonces, esto ya está establecido, digamos que esos fueron los hallazgos de Mendel, eso ya eh, es información que está establecida como una ley. Entonces, en las arvejas, en la diapositiva de las arvejas van a ver una tablita que contiene las 7 características que él estudió y está dividida. Entonces, en cuanto a color de la semilla, amarillo siempre recesivo, verde siempre dominante, y así. Color de la flor, púrpura,
siempre dominante, blanco, siempre recesivo. Entonces, es información que tienen que, o si la dice, pues acá la pregunta la dice, creo, siempre está Sí. establecida porque es algo que está ya, eso ya se sabe, porque a través de los estudios de alguien, pues ya es una conclusión o una ley. ¿Listo? Además, como les mencionaba Julie, pues en el mismo párrafo les están dando la información. Entonces, simplemente les están diciendo, Leopoldo tiene un cultivo de guisantes amarillos, ¿ya? Amarillos. O sea, cuando les dicen amarillos, pues uno supone que todos son amarillos, que son homocigotos, ¿cierto? Digamos que hasta ahí no sabemos que sean dominantes o recesivos. En el momento en el que a ustedes les dicen, le venden unos guisantes verdes, de los cuales algunos pueden salir amarillos, acuérdense, la mayoría son verdes, pero algunos pueden salir amarillos, ahí uno ya identifica que es una heterocigosidad. Si el más chiquito o la minoría es amarillo, ya uno sabe que el recesivo es el amarillo. Entonces, Laura, ese, discúlpame, es que acá en el chat nos están haciendo caer en cuenta de algo importante. ¿qué? Que sí, una cosa es la semilla y una es la vaina, que yo les di la información mal. La semilla, color amarillo es dominante, gracias, se me perdió el nombre de la persona que nos hizo la corrección. Semilla Oh, ok. dominante es amarilla y semilla recesiva es verde. Y por ahí vi que entonces A mayúscula, A minúscula, alguien preguntó cuál sería el fenotipo. Entonces, A mayúscula, A minúscula, el fenotipo sería amarillo, porque ese es el dominante. Listo, muchachos. Bien, en la jugada, porque acá estamos nosotras Listo. comprometidas, pero sí puede pasar. Dime. Esta diapositiva tiene un pequeño error. ¿Alguien puede identificar ese error? Es en el cuadro de Punet específicamente. Quiero ver qué tan despiertos están. Sí, identificado. Yo me acabé de dar cuenta, discúlpenme, pero lo hice de aposta para ver qué tan despiertos están. ¿Alguien ha Sí. dicho? Julie, ¿has visto si en el chat alguien ha preguntado? No, alguien dijo que estaba mal el cruce. Sí, Ok, lo identificaron. El cruce está mal. Sí, ya lo ok. vieron. Listo. Entonces tengan en cuenta que este primer cruce de A mayúscula, espérense, les voy a señalar aquí, A mayúscula con A minúscula, pues me da un heterocigoto, no un homocigoto. ¿Listo? Listo. Sí. Nos quedan 5 minuticos, así que vamos por otra rápido y las dejamos las otras de tarea. Listo, exacto, hagamos una cosa. Entonces vamos a responder esta pregunta. Nosotros vamos a subir esta presentación, recuerden, puntajenacional.co, para que ustedes hagan los ejercicios restantes. Y para finalizar, después de esta pregunta, les vamos a dejar una tareilla para que en la próxima presentación, que será el 24 de junio, lo primero que hagamos sea responder esa pregunta. Eso sí les toca a ustedes solitos. Listo. Esta pregunta está cortitica, como para los 5 minutos que nos quedan de clase, y dice así, el genotipo del individuo resultante del cruce entre un progenitor de ojos azules homocigoto recesivo y un progenitor de ojos marrón homocigoto dominante será de una, cuadro de Punet. Cuadro de Punet, les están hablando de heterocigosidad, homocigosidad, recesivo dominante, ahí ya sabemos que es un cuadro de Punet. Hagan sus cuadros de Punet, a ver qué nos dan. Entonces, el cruce entre un progenitor de ojos azules homocigoto, yo lo voy a hacer por acá también. Acá tengo, será heterocigoto, ojos marrón, heterocigoto dominante. Heterocigoto dominante no existe, chicos, es heterocigoto solito. Es homocigoto dominante u homocigoto recesivo. Dicen ojos marrones, 100% ojos marrón, A ver, ¿qué dice la pregunta? todos heterocigotos, dice Mabel MPPQ. Ajá, exacto, muy bien, todos estuvieron Todos súper marrones. bien, todos los que dijeron heterocigotos, todos estuvieron muy bien. ¿Y por qué? Hagamos una vez más nuestro cuadro de Punnett. Entonces, homocigoto recesivo, ¿cuál es el homocigoto recesivo?
Si alcanzan a ver mi mouse, ay Dios mío, ojalá que sí, es el de arriba. Y el homocigoto dominante será el que está de lado. Por lo tanto, el cruce entre un homocigoto recesivo y un homocigoto dominante, pues será 100% un heterocigoto. Listo, ¿qué dices, Julie? ¿Les damos la tarea o hacemos el último ejercicio? Pues están preguntando primero, Laura, que dónde quedan los ejercicios, pues porque tienen la disposición y se van a poner todos a hacer los ejercicios de tarea. Así Ah, muy que bien. Súper bien. la presentación les queda acceso a los muchachos, ¿no? El PowerPoint para que ellos lo revisen. Sí, yo tengo entendido que las presentaciones les quedan en puntajenacional.co en la parte de ciencias naturales. Listo, súper, listo. No, todos quieren más. Otra. Hagamos una ¿En rápida. serio? Ay, Dios mío. Súper juicioso. Uy, este está súper largo. ¿Le hacemos que si nos pasamos 10 minuticos no hay mucho problema? Véanme este párrafo. Cuando ustedes ven un párrafo así de grande, ustedes ya saben que eso es un problema, no. Ustedes ya saben que les están preguntando por la competencia de, bueno, obviamente también tienen que leer, ¿no? Tampoco se vayan a ir, pues, no, lean primero la pregunta, pero cuando les ponen usualmente este tipo de problemas, pues es para evaluar la competencia, uso comprensivo del conocimiento científico. Listo. Entonces, este era el paso número 0. Listo, paso número 1. Entonces, en el año 2019, Colombia presentó un grave problema en los cultivos de banano que se localizaban en la zona occidental del país. Todos los cultivos de la zona fueron destruidos luego de sufrir una enfermedad producida por un hongo. Sin duda, dos factores contribuyeron a la alta dispersión de la enfermedad. Grandes extensiones de monocultivos, o sea, cultivos de una sola especie, y la polinización entre individuos infectados e individuos sanos. Desde un punto de vista genético, analícemelo solo desde un punto de vista genético. Estos factores contribuyeron a la dispersión del hongo, ¿por qué? A. El genoma del hongo se incorporó rápidamente al ADN de los bananos y la enfermedad se transmitió genéticamente. B. El aislamiento produjo alta variabilidad genética, generando plantas muy diferentes entre sí y susceptibles a la epidemia. C. Se aumentó el número de cromosomas de los bananos cultivados, haciéndolos susceptibles a la epidemia. ¿Será? Y D. Se redujo la variabilidad genética de los cultivos de banano, haciéndolos susceptibles a la enfermedad. Laura, D está arrasando. ¿Sí? Vamos a ver. Están súper filos estos chinos, están muy bien. Felicitaciones, chicos. Súper bien. Les va a ir muy bien. Y bueno, entonces ya son las 5 en punto. ¿Qué dices, Julie? ¿Alcanzamos a hacer el ultimito? Pues ¿O la tarea? preguntemos a ver, chicos, ¿ustedes qué creen? Aunque por acá me están diciendo, sí, hágale, no tengo nada más que hacer. Laura, que si pueden explicar por qué D. Ok, listo. Entonces la respuesta es, están hablando de un monocultivo, ¿no? Ajá. Entonces vamos a dar una respuesta muy amplia y algo que les va a servir a ustedes también en el tema de evolución que vamos a tratar en la tercera clase. Siempre la variabilidad es deseable. La variabilidad de plantas, de animales, de todos los seres vivos es deseable. En la variedad está el placer. Exacto. En la naturaleza así es. Entonces, ¿por qué? Porque puede venir un cambio en el clima o puede venir una situación, digamos, como el coronavirus y se cambia el ambiente. Entre más variedad haya, hay más posibilidad de responder a ese cambio. En cambio, si tenemos un monocultivo, hay que rezarle a todos los dioses que ese monocultivo tenga la información genética para poder responder a ese cambio. Entonces, tengan en cuenta que por eso siempre se habla tanto de conservar la biodiversidad. ¿Por qué? Porque con la biodiversidad podemos amortiguar
todos los desastres naturales y todos los cambios que nosotros como humanos hemos generado en el planeta. Entonces, en pocas palabras, los monocultivos pueden ser muy delicados porque si hay un cambio en el ambiente, no hay variedad, no hay variabilidad genética y se puede perder todo porque no hay cómo responder a ese cambio. Muy bien. Súper, ¿quedó claro? Para mí sí. Listo, entonces, bueno, por estar explicando, no sé qué dijeron, no sé qué dijeron con respecto a seguir con otra pregunta o vamos de una con el resumen porque es bueno que retomemos lo que hicimos. Ay, verdad, verdad. Sí, bueno, muchachos, no, ya respetando el tiempo de todos, qué pena con ustedes. Vamos a dejar así. Ah, bueno, les vamos a dejar la tarea. Ay, espérense, yo adelanto esto muy rápido. Vean, tenía bastantes ejercicios para ustedes. Pero ahí les Esta es queda, la tarea. ahí les queda en la presentación. Ajá, sí, señora. Esta es su tarea. Entonces, acuérdense de los principios básicos de la biología molecular, ¿no? En el modelo se presenta el proceso de síntesis de proteínas en una célula, ¿no? Ustedes en sus casitas van a mirar el dibujo y van a ver de qué se trata esto. De acuerdo con el modelo, si no se copia correctamente la información del ADN al ARN, en el proceso que se conoce como transcripción, ¿qué puede sucederle al proceso de síntesis de proteínas? ¿Qué pasa si hay un error en la transcripción? ¿Qué pasa si pasa algo y la transcripción no se puede dar? A. Se produciría una cadena de ARN mensajero doble, como la molécula de ADN. B. El ribosoma no podría entrar al núcleo a leer la información del ADN. ¿Quién sabe? C. Los aminoácidos no podrían unirse al ARN transferencia en el citoplasma. Y D. Se unirían aminoácidos que no corresponden con la secuencia del ADN. Entonces, eso queda de tarea, lo veremos en nuestra próxima clase de hoy en 8 días. Listo, entonces en resumen, ¿qué fue lo que hicimos hoy? Entonces en esta sesión abordamos varios conceptos relacionados con la herencia genética que servirán como base para responder preguntas del componente biológico. Adicionalmente presentamos la competencia uso comprensivo del conocimiento científico y la pusimos en práctica mediante la resolución de preguntas. Entonces hasta acá llegamos el día de hoy. Alguien me estaba preguntando, vi una pregunta importante como cuáles son los temas de biología que se van a evaluar en la prueba. Lo podemos poner en la próxima, nuestra próxima exposición, les ponemos una diapositiva con todos los temas. Acá vamos a abordar durante las clases gran parte de ellos, pero quedan algunos. Entonces la próxima clase les damos esa respuesta, ¿listo? Listo, entonces es nuestro compromiso. De hoy en 8 les vamos a mostrar los temas que entran y respondemos entonces la preguntita que les dejamos de tarea. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos de hoy en 8 para ver Ay, ¿cuál es el tema? Homeostasis. Homeostasis. Sí. Nos vemos de hoy en 8 para ver homeostasis, chicos. Listo, que estén bien. Gracias a Muchas todos. gracias. Chao.